La donación de sangre tiene un día y una fecha específica, que es el 14 de junio, es decir, en el día de ayer. Pero la verdad es que lo más importante es que esa conducta, esa práctica, ese gesto solidario y altruista se mantenga a lo largo de todo el año para garantizar el abastecimiento, el stock de sangre en todos los hospitales y centros de salud. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? Nosotros tenemos una placa para compartir con ustedes, para contarles respecto de que el 80% de la población del país en algún momento de su vida, en algún momento va a necesitar sangre, va a necesitar una transfusión. En Argentina se registran anualmente 1.400.000 donaciones y se producen 4 millones de componentes sanguíneos. Aunque bueno, en la actualidad aún prevalece la donación de carácter familiar y de reposición, lo que nosotros le llamamos de emergencia, por urgencia, por algún conocido. A pesar de todo eso, en el 2019 la donación de tipo voluntaria y habitual en nuestro país creció. Son números importantes. Ascendió a un 40% en total. Esta placa nos ayuda a ver, independientemente que en algún momento de nuestras vidas el 80% de la población va a necesitar la transfusión, también nos indica que una persona que done sangre puede salvar 3 vidas o más, es lo que nos dice la placa. La primera razón por la que la gente dice en el país que dona sangre es, bueno, como decíamos, ¿no? Por necesidad, por pedido de algún familiar, de un amigo, para hacer una gauchada, porque bueno, se lo estamos dando a alguna persona que conocemos, pero no es esa precisamente la idea, ¿no? El tipo de sangre más requerida, dice este informe del Ministerio de Salud de la Nación, en los hospitales es 0 positivo y 0 negativa. A ver, si empezás a donar, mira la placa, a los 18 años, cada 120 días, hasta que tengas 65 años, puedes haber donado 84 litros de sangre, ayudando potencialmente a salvar 560 vidas. Nos parecieron datos verdaderamente interesantes para generar conciencia. Repetimos, el día de ayer fue el día del donante voluntario de sangre, pero en realidad es una práctica que deberíamos tomar como habitual y tenernos prácticamente como una constante en nuestra vida para ayudarnos a nosotros y ayudar a otros también. Y a diferencia de lo que pasó en la cuarentena, en donde muchas provincias vieron que disminuyó la cantidad de donantes, aquí en Santa Fe ha pasado todo lo contrario, ha aumentado. Y vamos a hablar entonces con la gente del Cudayo, con su titular. Lo vamos a saludar a Mario Perichón. Mario, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Telefe Noticias Mediodía. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Bien, y acá estábamos un poco sorprendidos por esta noticia, ¿no? Que oficialmente dice que en cuarentena ha bajado mucho la donación de sangre en otras provincias, como es, por ejemplo, Buenos Aires, a contramano un poco de lo que pasó acá en Santa Fe, que ha aumentado la donación. Lo que queríamos saber es, bueno, ¿cuánto, en qué porcentaje ha subido y a qué le atribuyen ustedes esta conducta de los santafesinos? Bueno, lo primero que hay que mencionar es que lo que aumentó es la donación por voluntaria. O sea, vos hablabas recién de 2 modelos de donación de órganos, perdón, de sangre. La donación voluntaria y la donación por reposición, que es frente a una emergencia, como vos bien decías, se cita a los familiares, a los amigos para reponer la sangre que desde los bancos fueron utilizadas para el paciente. Lo que aumentó enormemente a partir de una estrategia diferente durante la pandemia ha sido la donación voluntaria, la donación que nosotros denominamos a través de colecta externa. O sea, se sacaron las colectas de los bancos originalmente, que estaban dentro de las postas, que estaban dentro de los hospitales, de los sistemas sanitarios, y se los llevó a lugares totalmente diferentes a lo convencional. Claro. De hecho, si vos sabés, se ha hecho colectas en las universidades, en los distritos en la ciudad de Rosario, en la estación Belgrano, ahí en la ciudad de Santa Fe, en club de fútbol, en club de rugby. O sea, la idea fue evitar durante la pandemia el temor que pudiera tener la gente de poder donar. Por lo tanto, eso es lo que ha permitido que prácticamente en cada colecta externa que tuvo la provincia, que fueron hasta el día de hoy 25, y vienen 2 más la semana que viene, en esa cantidad de colectas
1.600 donantes de sangre se predispusieron a tener la colecta, y lo que se logró fue más de 3.700 componentes de sangre, o de hemocomponentes, como vos mencionabas también. O sea que indudablemente es una estrategia que debemos trasladar al tiempo, independientemente de la pandemia, porque indudablemente ha sido exitosa. Claro, Mario, pensaba, ¿cómo se organiza una colecta externa? Porque digamos que está, como usted decía, fuera de los ámbitos sanitarios, ¿no? Y me imagino que ahora más que nunca, en esto de la pandemia por el COVID-19, extremando seguramente todas las medidas de higiene y de seguridad, ¿no? Justamente allá por principio de marzo, la Dirección Nacional de Obtención de Sangre, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, nos convocó a varias provincias para ver cómo íbamos a cambiar la forma de colectar, que es lo que yo te dije. Primero, hacerlo en lugares que estuvieran cerrados o con muy baja circulación de personas. Por eso las universidades, los clubes de fútbol que no estaban permitidos funcionar durante la cuarentena, fueron los primeros que se utilizaron. Lo segundo es que a través de las redes sociales se llamara a la colecta. Para eso se dispuso tanto en Instagram como en Facebook, redes sociales del colegio que permitían avisar de la colecta y el lugar, y un link para permitir sacar un turno. Las colectas no se hacen como se hacían antes, sino que ahora se hacen a través de turnos previamente otorgados por la entidad sanitaria. Esos turnos están diferenciados en horarios para tratar de que no generemos aglomeramiento de personas. Y eso ha permitido lo que yo te estaba diciendo, ¿no? Que en realidad creíamos que no iba, tuvimos incluso en la primera etapa de la cuarentena hablar con el Ministerio de Seguridad para los permisos que había que darle a los que iban a circular. Todo eso fue lo que se fue haciendo durante todo este tiempo, que pudiéramos tener este éxito, para nosotros también sorprendente, ¿no? Claro. Además, teniendo en cuenta lo que significa el gesto también, ¿no? Es un producto que prácticamente en este momento de la vida que estamos viviendo, todo lo compramos, todo lo mandamos a hacer, pues esto no se fabrica, y quizás con el gesto de una sola persona que done, ¿cuántas se pueden salvar? ¿Cuántas pueden mejorar la calidad de vida? Bueno, vos lo decías en el informe, ¿no? La cantidad de vidas que pueden ser salvadas, y sobre todo sabiendo de que las cirugías de alta complejidad, independientemente de la pandemia, se tienen que seguir haciendo, y que los accidentes que muchas veces requieren transfusiones de emergencia se siguen haciendo. Por lo tanto, creo que terminada la pandemia revisaremos todo lo que sucedió y seguramente habrá un plan post pandemia para tratar de lograr que la gente, que demostró una solidaridad increíble, claro, porque había que circular los primeros días donde todavía era una situación desconocida para muchos de los ciudadanos, y sin embargo se volcaron, casi te diría, en cada colecta que hicimos el promedio estaba entre 50 y 60 donantes con cada colecta. Realmente fue sorprendente, ¿no? Mario, con todo lo colectado hasta el momento, ¿ustedes podrían decir que está garantizado el abastecimiento en los hospitales de Santa Fe, en los centros de salud? Yo creo que nadie puede decir en este momento que esté garantizado, pero sí creo que hay que seguir haciendo este tipo de colectas que ha permitido lo que vos mencionabas, ¿no? Creo que por eso esta semana hacemos 2 más, y seguramente ya tenemos prevista. Aparte, las colectas no fueron hechas solamente en Rosario y Santa Fe, sino que se fue a Casilda, se fue a Cañada de Gómez, se fue a Venado Tuerto, nos quedó pendiente Rafaela en su momento, que seguramente lo buscaremos hacer si todo permite hacerlo por la diseminación del virus del COVID, ir hasta Rafaela y otras localidades, hizo Santo Tomé. En realidad fue una manera de actuar
muy diferente a la anterior y con muy buena repercusión, ¿no? Claro, y en materia de procuración de órganos y de tejido, ya que estoy, lo aprovecho y le pregunto, ¿no? Digamos que los santafesinos respondieron del mismo modo que con la donación de sangre. ¿Cómo fue? ¿Se interrumpió en algún momento, digo, por la pandemia? Pienso también que esto de procurar los órganos y después trasladarlos tiene cierta logística de extremo cuidado. Pienso que los aviones, bueno, en su momento no funcionaron, claro, no había, el transporte terrestre tampoco. ¿Cómo estuvieron trabajando en esa materia en estos días? La provincia de Santa Fe lleva 11 donantes multiorgánicos durante la pandemia y 23 o 24, porque estamos en un procedimiento en este momento, en toda la provincia. Habrá que esperar a fin del año qué pasa con los números finales. La Argentina lleva más de 250 trasplantes hechos prácticamente durante la pandemia. Y lo que vos comentabas de la logística es quizás nuestro mayor enemigo en este momento. Claro. Porque te cuento el caso de esta semana, antes de ayer, un donante en la ciudad de Corrientes que no tenía cómo trasladar las muestras de sangre para hacer los estudios genéticos del donante y no tenía cómo trasladar los órganos que venían a la provincia de Santa Fe, los 2 riñones, y hubo que hacer una posta con policía y ambulancias que llevaron los riñones y las muestras de sangre del donante hasta la provincia de Entre Ríos. En La Paz, Entre Ríos hizo el cambio con móviles del Cucayer, y en el túnel subfluvial se hizo la posta nueva que ingresó a Santa Fe con móviles del Cudayo, donde quedaron los 2 riñones en la ciudad de Santa Fe y las muestras de sangre para los estudios genéticos terminaron en Rosario. Claro. Y después hubo que enviar todos los resultados. Fue la verdad que un trabajo de 24, 48 horas de mucha gente que intervino, de fuerzas de seguridad que permitieron todos los traslados, de solicitudes de permisos para la interjurisdiccionalidad y no evitar transmitir ambulancias que cruzaran las jurisdicciones. Bueno, claro, eso se hizo en el día de ayer. Sí, qué increíble todo eso que está contando, porque además de semejante logística, este sistema de postas, me imagino que todo eso será a contrarreloj, porque el tiempo es fundamental. Sí, justamente. Por eso creo que ayer hablábamos con los directores de Entre Ríos y de Corrientes, y la verdad que fue complicado, fue muy difícil, pero afortunadamente lo pudimos hacer. Es un esfuerzo enorme. Por eso creo que si uno ve lo que pasó en Europa, fundamentalmente con la donación de órganos, hubo una baja muy importante, y sin embargo la Argentina, a pesar de todo el esfuerzo que hace la gente por donar y todo el esfuerzo que hacen las instituciones, se siguen manteniendo los números que seguramente al final del año podremos decir que pudimos cumplir con nuestra tarea. La pandemia y el COVID nos ha asustado y ha frenado prácticamente todo, menos la salud, Mario. El sistema sanitario de la provincia trabajando a pleno, ¿no? Dando respuestas, al menos en este caso, en lo que tiene que ver con la procuración de órganos y la sangre. Sí, 2 cosas más. El Cudayo también está recuperando plasma de pacientes convalecientes. Ya tenemos 10 unidades de plasma recuperados, y seguramente en los próximos días nos solicitarán a través del Ministerio de Salud la utilización de esos plasmas para pacientes COVID positivos que están en enfermedad activa. Y otro dato que te menciono, el otro día con el director del aeropuerto de Rosario estuvimos reunidos viendo los protocolos de seguridad para los vuelos sanitarios que ingresan de la ciudad de Buenos Aires. Nos decía que de 60 vuelos que tuvieron, 56 fueron del Cudayo, o por traslado de órganos o por equipos que venían a nuestra provincia a oracionar, y se aplicaron todos, en todos los casos, protocolos de seguridad que realmente por ahí son desconocidos. A veces la gente cree que la donación de órganos depende de los médicos o del sistema sanitario. Y en realidad depende de muchas otras coordinaciones, fuerzas de seguridad, choferes, que toman un juego. Bien.
Bueno, ya prácticamente en el final, entonces, Mario, la verdad que le agradecemos mucho este contacto, estos minutitos con Telefe Noticias aquí al mediodía, y una vez más hacemos hincapié en lo importante que es poner el brazo, el tiempo y la sangre, porque no deja de ser un gesto de amor. Así que desde acá nuestro agradecimiento también a toda la gente que trabaja en Cudayo, en Santa Fe. Muchas gracias, Mario, que tenga un buen día, un buen feriado. Buenas que van. Hasta luego. Hasta luego.